Buenos días, familia. ¿Cómo estamos? Bendecidos, sí, alegres, contentos, listos para recibir la palabra del Señor. Sí, amén. Bueno, vamos a estar muy atentos porque recordemos nuevamente lo que dice la palabra del Señor en el primer capítulo de Apocalipsis, ¿verdad? Que es de gran bendición para los que predican el Apocalipsis y también de gran bendición para los que escuchan y conocen el Apocalipsis. Así que le damos gracias a Dios que nosotros como familia de Dios, Calvary Chapel, no tenemos la oportunidad de eludir ningún libro, sino al contrario, es grandioso poder ir libro tras libro y verso tras verso. Y gracias a Dios ya estamos en el capítulo número 13, ¿sí?, de Apocalipsis, y vamos a estar viendo hoy los versos del 1 al 10. Hace 8 días, familia, estuvimos viendo y hablando en el capítulo número 12 sobre el dragón escarlata. Y vimos quién era este dragón escarlata, ¿verdad? Escarlata, ¿por qué? Porque es sangriento, es rudo y es terrible. Y vimos que este dragón escarlata es Satanás, ¿verdad? Porque él es un asesino. Dice la palabra de Dios que ¿para qué viene? Para hurtar, matar y destruir. A eso viene él. Y acá en Apocalipsis estamos viendo cómo ya en los últimos 3 años y medio, él se destapa y empieza a usar gente que pone por líderes. Hoy vamos a ver uno de sus líderes. Y hoy vamos a ver quién es la primera bestia. Y esa primera bestia, como ya vieron ustedes ahí, pues es ¿quién? El anticristo. Porque después, primero Dios, vamos a ver la segunda bestia. Y ya estaremos viendo quién es él y cómo es que no debemos de confundirnos. Así como debemos de tener bien claro quién es el dragón escarlata, hoy vamos a tener bien claro quién es la primera bestia, ¿sí? Y es el anticristo. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de nuestro Señor y Dios, pero ¿qué te parece si cierras tus ojos y oramos? Padre, aquí estamos, Señor. Agradecemos tu gran amor, tu preocupación y ocupación con tu familia, con tus hijos, porque tú nos amas, Padre, y tú deseas que nosotros tengamos el conocimiento de lo que va a suceder en los últimos días, en la gran tribulación, y en especial ahora en este segundo periodo, Señor. Ayúdanos, Padre, a valorar tu preocupación y tu atención por nosotros, para que aprovechemos, Señor, toda tu enseñanza, toda tu instrucción, para que podamos vivir una vida cierta, confiada, con la esperanza y perspectiva eterna en tu nombre. En el nombre de Jesús, te suplicamos que así sea, Padre Celestial. Amén. Bien. Dice la palabra de Dios. ¿Ya estamos ahí? Ok. Me paré sobre la arena del mar. Aquí está hablando ¿quién? El apóstol Juan. Me paré sobre la arena del mar y recordemos que él está en los cielos. ¿Sí, amén? Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Verso 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Ok, la bestia. Esta bestia a la que se refiere Juan, ¿sí?, dice que tiene, ¿cuántos cuernos? Tiene 10 cuernos. ¿Cuántas cabezas? 7. ¿Y cuántas diademas? 10. Bueno, esa es la descripción de la bestia. Ya sabemos que entonces la bestia es el anticristo, ¿sí? ¿De dónde sale esta bestia? Del fondo del mar. Pero tenemos claro que esta bestia no es Satanás.
Esta es la bestia, la primera bestia. Satanás no es la bestia. Sí, debe de quedar esto claro. Él es el dragón escarlata. La bestia es el anticristo, la primera bestia. Y es diferente, ¿por qué? Porque el dragón escarlata tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Entonces hay una diferencia que vemos. ¿Sí? Tienen igual 7 cabezas, tienen 10 cuernos, pero el dragón tiene 7 diademas, no 10. Y lo segundo es que la bestia, tiene en su cabeza grabado la palabra ¿qué? Blasfemia. ¿Por qué? Porque es un blasfemo en contra de Dios y eso lo vamos a ver más adelante. Pero es importante que distingamos. La bestia, la primera bestia, no es Satanás, no es el diablo, no es el dragón escarlata. Y dice que sale del mar. En el tiempo, en el antiguo Israel, los israelitas tenían temor del mar. Ellos decían que dentro del mar salían cosas abominables y además también podría representarles la muerte. Y nosotros podemos recordar cuando nuestro Señor Jesús iba en la barca con sus discípulos y él iba recostado y se vino una gran tempestad y ellos empezaron a panicarse. ¿Sí recuerdan esto? Tenían miedo, tuvieron que despertar a Jesús, al Señor, a su Salvador, al Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Para que Él detuviera esta tempestad y ellos no perecieran. Entonces había esta idea de los israelitas en aquel tiempo, pero no era una idea gratis. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios allá en Isaías 57, 20? Dice de la siguiente manera, Isaías 57, 20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Es decir, porquería. Por eso ellos, los israelitas, tenían esta creencia y ellos tenían en cierta forma temor hacia el mar. Ahora, por esto es que está diciendo que surge ¿de dónde? Del mar. La bestia sale del mar, dándoles a entender que esta bestia es terrible, trae consecuencias, trae muerte, y que ellos deberían de estar, ¿qué? Listos, observando. Y hoy nosotros también conocemos de dónde sale Satanás. No la bestia, pero sí Satanás, aunque haya anticristos desde que Jesús murió han surgido muchos anticristos. Pero nos podemos dar cuenta los lugares donde habita Satanás y de dónde sale y cuáles son sus intenciones. Y Dios a través de su palabra nos muestra qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y una de las cosas es que debemos de estar bien alertas, muy alertas. Los israelitas tenían ese conocimiento de que del mar podía surgir estas cosas peligrosas. Nosotros también no podemos meternos a una cantina porque eso es peligroso. Nos contamina primeramente el alma, ¿sí? Nuestro interior. Y lo segundo es que también se arriesga uno a que físicamente salga uno agredido. Y así en cualquier situación. Si eres una persona chismosa, igual después te pueden dar una desconocida. Si eres agresivo, igual. Hay muchas cosas en las que nosotros podemos meternos y ya sabemos que no debemos de hacerlo. Pero Dios ya nos ha dicho aquí no te metas, tú no participes de esto. Amén. Así que entonces estamos viendo
que esta bestia es el anticristo y es un hombre blasfemo en contra de Dios, en contra del nombre de Dios. Él empieza, ¿sí?, en primera a jactarse de que Él es Dios, pero a la vez que hace, blasfema en contra de Dios. Es decir, Él crea su propia religión para que le adoren y a la vez está denostando el nombre de Dios. Es decir, lo minimiza, les enseña que no es todopoderoso, les enseña que no hay salvación en Jesús, les enseña que Jesús no venció porque Él crea su propia religión y Él es el que está queriendo usurpar el lugar de nuestro Señor Jesucristo para que la gente crea en Él. Y nosotros vamos a ver ahorita qué es lo que sucede y por qué realiza todo esto este anticristo, este hombre que ha sido levantado y le ha dado poder el dragón. Vemos que este hombre representa a diferentes imperios. Al imperio babilonio a través de la representación de un león, al imperio medo-persa a través de la representación de un oso y también al imperio griego a través de la representación de un leopardo. Pero hay un cuarto imperio y ese cuarto imperio es el que va a surgir y que Él va a representar en aquel tiempo. Él es la bestia. Y este es peor que todos los demás. Si nosotros recordamos a través de la historia del pueblo israelita, nos vamos a acordar cómo estos imperios realmente eran terriblemente malvados. Los babilonios, podemos recordar que conquistaron Israel y se llevaron a todo el pueblo. Dejaron a algunos ahí para gobernar, pero en realidad se llevaron incluso a las personas más destacadas, más inteligentes, para que les sirvieran a ellos. Pero los oprimían y los obligaban ¿a qué? A que fueran adoradores de otros dioses. Y podemos recordar también al imperio medo-persa, donde ese imperio medo-persa surge y doblega a Babilonia, pero también al doblegar a Babilonia se hacen cargo y ellos son los que están sometiendo ahora al pueblo judío, al pueblo israelita. Y asimismo vemos después al imperio griego que surge antes del imperio ¿qué? Romano. Ahora, vemos cómo este hombre, el anticristo, él llega solamente con un afán. Y el afán es gobernar a todo el mundo para que le adoren. Él quiere que le adoren a Él. Quiere denostar el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo. Pero Dios nos muestra todo esto para que nosotros también aprendamos a vivir y nos demos cuenta que Satanás en aquel tiempo va a estar trabajando, pues hoy lo está haciendo. Vimos hace 8 días que él mismo ya sabe que tiene los días contados y que ya perdió. Pero él sigue haciendo de las suyas en gran rebeldía en contra de Dios, junto con la tercera parte de los ángeles que fueron arrojados a la tierra con Satanás. Ahora, esto es algo real. Hay una lucha espiritual que nosotros no podemos evadir. Tenemos que reconocer que esta es real, que existe. Siempre está realizándose en los cielos. Recordemos que hay 3 realmos espirituales. El realmo de los ángeles de Dios, el realmo de los ángeles de Satanás y el realmo de los hombres, de las mujeres, de la humanidad. Son 3. Y nosotros somos por los cuales ellos están disputando. Nosotros somos los que vamos a tener la decisión para ahora sí que decidir a quién escuchamos, con quién estamos, a quién somos fieles. Amén, familia. Entonces el cristiano, familia, no pone sus esperanzas en gobiernos o partidos políticos,
sino en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza está en Jesucristo. Amén. No importa lo que esté sucediendo y qué es lo que pase en el mundo, en el sentido de no priorizar eso, sino que nuestra prioridad debe de estar en mantenernos fieles a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sigue diciendo la palabra de Dios en el verso número 3. Vi una de sus cabezas herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Así es Satanás. Satanás le dio poder a la bestia. Ahora la bestia, que tenía 7 cabezas, como ya vimos, una de ellas tiene una herida mortal. No es una herida superficial, porque la palabra de Dios dice mortal. Hay quienes creen que esto solo fue un engaño, en el sentido de que era superficial. No. Recuerda, la primera interpretación de la palabra de Dios siempre es literal. Siempre. Primero debemos ir por lo literal. Y la palabra de Dios dice que fue, ¿qué? Una herida mortal. Mortal. Pero fue sanada. ¿Por qué? Es decir, es como si él hubiera resucitado. Y esto fue lo que hizo Satanás. Le dio poder para poder revivir. Pero lo que nosotros vemos aquí primeramente es que eso no es porque él tuviera la gran capacidad para poder sobrevivir. Todo esto está bajo el control de Dios. Él es el que está permitiendo que sucedan todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es importante que el creyente en Cristo, en aquel tiempo, pasen por estas cosas. Muchos porque no se quisieron arrepentir antes de que viniera Jesús por la iglesia. Y algunos, o más bien todos aquellos, porque es una gran muchedumbre, como ya vimos anteriormente, los que se arrepienten y vienen a Jesucristo, ellos o muchos de ellos padecieron muchísimo. Dios lo permitió. Esta bestia, ¿sí?, logró ser sanada para tomar, entre comillas, el lugar de Jesucristo y decir: yo sí resucité de a de veras, véanme. Esto sí es el engaño de ellos. Es una religión que él forma, una religión mundial, que él forma porque tiene un gran apoyo de muchas naciones. Recibe el apoyo mundial. Ahorita lo vamos a ver. Y nosotros tenemos que tener la seguridad que tenemos el apoyo de Dios. Y por lo tanto no debemos de tener temor. No debemos de tener temor, familia. Así que adoraron ¿a quién? Al dragón que había dado autoridad a la bestia. Pero al adorar a la bestia, ¿están adorando a quién? Al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Satanás es el dragón. Muchos no sabrán que están adorando al dragón. Pero cuando se adoran a la bestia, se adora al dragón. Es como hoy. Detrás de cada ídolo hay ¿qué? Un demonio. La gente no lo sabe, mucha gente no lo sabe, porque no se ha comprometido a estudiar la palabra de Dios. Pero cuando adoran a uno de estos ídolos, están adorando a un demonio. Nosotros tenemos que estar siempre listos para escuchar la palabra de Dios. Debemos de observar bien lo que dice la palabra de Dios. Y dice que se maravilló toda la tierra.
La gente se maravilla por las señales que hacen a veces los hombres. Pero te voy a decir una cosa. La salvación no es por señales. La salvación es por la fe en la palabra de Cristo Jesús. Por lo que Él hizo. Porque Él murió y resucitó y se levantó de entre los muertos. Gracias al Padre. Ahora, ten mucho cuidado. Las señales no las debemos de seguir nosotros, los creyentes. A nosotros nos deben de seguir las señales. Eso es diferente. No seguimos las señales de los hombres. Las señales nos deben de seguir. ¿Las señales de quién? De Jesucristo. ¿Cuáles son esas señales? Tu manera de vivir. Tú quieres dar una señal a tu vecino, entonces debes de vivir como Dios te enseña. ¿Quieres darle señales a tu familia como hombre, como jefe del hogar, como cabeza del hogar? Pues muestra cómo es, ¿sí?, una cabeza del hogar. ¿Tú quieres ser esa ayuda ideal, mujer? Pues debes de realizarlo conforme a lo que Jesucristo te enseña. Esas señales son las que valen e importan. Es verdad que es bueno que oremos por los enfermos en el nombre de Jesús y ellos sanen. Porque Jesús lo hace, no lo hace el hombre. En ninguna parte de la Biblia dice que el hombre lo hace. Lo hace Jesús, lo hace el poder de su nombre. Nosotros solo recibimos ese poder que Él nos da, pero Él lo hace. Entonces, es que lo hago en el poder de Jesucristo que yo tengo, sí. Pero el poder de Jesucristo que tú tienes es el Espíritu Santo. Y Él es Dios, Él es el que lo hace. No lo haces tú. Amén. Ahora, es importante. Otra señal grandiosa, ¿cuál es? Amar a Dios. ¿Y amar quién? A las personas. Si tú amas a las personas, la gente se va a poder dar cuenta que verdaderamente tú eres un testigo de Jesucristo. Jesús dice, en eso los conocerán, en que se améis unos a los otros. Entonces, hay muchas señales, pero que son fruto del Espíritu Santo, familia. Y no tanto en las señales y prodigios. Dios quiere que tú lo hagas. Se dan los momentos, hazlos en el nombre de Jesús. Que lo haga. Pero lo importante es que nosotros demos testimonio de que somos hijos de Dios, con nuestro comportamiento y con nuestro amor a las personas. Amén, familia. Ahora, ya las naciones adoraban a la bestia y decían, ¿quién contra la bestia? ¿Te das cuenta? Hoy también se sigue tergiversando a Jesucristo. Lo escuchas en muchos medios. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo la verdad es manipulada y es tergiversada. Pero nosotros nos damos cuenta solo a través de estar conociendo su santa palabra. No hay otra forma de que nos demos cuenta, sino solo a través de su santa palabra. Es que yo oro, sí, gloria a Dios que oras, pero necesitas conocer la palabra del Señor. Tú y yo necesitamos conocerla, para que de esa manera no adoremos a otros dioses. Hay muchos otros dioses hoy, en este tiempo, ¿sí? No necesita estar la bestia gobernando, sea el anticristo de aquel tiempo, sino que hoy nosotros nos debemos de dar cuenta qué cosas quieren gobernar nuestro corazón. ¿Qué es? ¿Es la diversión? ¿Es el dinero? ¿Es el trabajo? ¿Es nuestro propio yo? ¿Nuestro egoísmo? ¿Qué es lo que quiere gobernar nuestra vida? Necesitamos nosotros, familia, estar atentos para poder distinguir todo aquello que quiere dirigirnos por lados que son equivocados. Solo hay un camino y ese es Jesucristo.
Y en Él sí hay una victoria de vida eterna asegurada. En nadie más. Tengamos mucho cuidado con el humanismo familiar. Ahora, recordemos, familia, que la iglesia debe de estar arraigada siempre ¿en qué? En la palabra. En la palabra. No en emociones superficiales como lo que les acabo de hablar. Podía profundizar en eso, porque se da mucho. Pero vamos a centrarnos en el tiempo que tenemos, o sea, en la palabra del Señor. Amén. Lo que estamos viendo ahorita. Verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 6. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, de los que moran en el cielo. Pero es importante ver esto, familia. Dice que también se le dio. El anticristo ya tiene el dominio total del mundo porque se le ha dado. Se le ha dado. No es porque él solito pudo hacerlo. Dios le dio esa autoridad para que pudiera hacerlo. Porque los planes de Dios es que nosotros lleguemos, ¿sí?, a la salvación a través de diferentes tipos de dificultades. Nuestra fe debe ser probada siempre mientras estemos aquí. Siempre tenemos muchas pruebas, siempre, familia. Y a veces creemos que nuestras pruebas solamente es cuando caes en cama enfermo o cuando tienes algún tipo de problema que es muy notorio, fuerte. A veces hay otro tipo de problemas que son sencillos, ¿verdad? Y que lo único que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios. Pero esas pruebas nosotros no las tenemos como pruebas. Esas pruebas decimos, pues ¿cuál es la bronca? Ahora no voy a la iglesia. No, es una prueba. Dios te está llamando. Dios te está esperando. Él quiere bendecirte. Y ahí está la prueba. ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? O mejor me voy a divertir. Hace mucho tiempo que no veo a mi mamá o a mi papá. Bueno, todo tiene un tiempo, dice la palabra de Dios. Pero tenemos que tener cuidado. No es solo eso. Me refiero, hay muchas cosas. Y nosotros debemos de poder tener el suficiente cuidado, familia, de que nosotros no caigamos en las mentiras del diablo, porque a eso se dedica. Dice que le dio boca. Le dio boca. Para que él pudiera, ¿qué? No le dijo, ve y haz esas mentiras. Ya lo conocía. Él habló muchas mentiras. Habló en contra de Dios, pero también habló en contra de la iglesia. Bueno, allí no es la iglesia, sino contra los seguidores de Jesús. Recordemos que ahí ya no es la iglesia. Acuérdate de esto. La iglesia es hasta que viene Jesús por ella en el rapto. A partir del rapto empieza ¿qué? La gran tribulación. Y todos los creyentes dentro de la tribulación se les reconoce como la gran multitud, que son un buen. Amén. Pero la iglesia ya está allá en los cielos. Jesús vino por ella. Sí, amén. Entonces, lo que hace aquí la bestia es soltar mucho verbo. Hay mucha gente que tiene un verbo para sacar de contexto a la palabra de Dios. Qué triste. Qué triste. Que busquen su propio beneficio, su propio yo, su protagonismo, sus deseos, en lugar de buscar la gloria de Dios. Y entonces tergiversan la palabra como lo hace aquí Satanás, como lo hace aquí la bestia. Nosotros debemos de discernir la palabra de Dios. Y por eso predicamos verso a verso. Y tú vas viendo, vas checando que se te hable la verdad. Y puedes apuntar y en tu casa checar.
Porque eso hacían los de Berea, los de la iglesia de Berea hacían eso. Ellos checaban. Y Pablo estaba encantado de que pasara eso. Sí, o sea, Pablo predicaba y los veía que checaban. Y dijo, ¡qué bien! Necesitamos ser listos. Necesitamos comprobar que todo lo que nos hablan es verdad. Amén, familia. Y no solo lo que nos diga el predicador o el maestro, sino lo que dice la palabra. Amén, familia. Entonces, hablan también en contra de la iglesia, en contra del tabernáculo de Dios. Y el tabernáculo de Dios representa la presencia de Dios en el mundo, la presencia de Dios en la iglesia cristiana. Pero este hombre está difamando al Señor y está negando que eso no es real. Hay mucha gente que hoy sigue diciendo también que Jesús y Dios no es real. Pero nosotros sabemos que sí es real, porque conocemos su palabra y porque habita en nosotros. Nosotros nos damos cuenta que Él habita en cada uno de nosotros porque Él nos transforma. ¿Sí o no, familia? Lo sentimos. A veces queremos hacer algo que está equivocado, pero el Espíritu de Dios inmediatamente te dice, oye, ¿qué pasa contigo? ¿No? A lo mejor a algunos les dice más relax, ¿no? Pero a mí, oye, ¿qué pasa contigo? Yo digo, no, sí, Señor, tienes razón. Yo no puedo caer en una mentira, no puedo caer en un chisme, no puedo caer en maledicencias. Hay cosas que a veces te atacan y tú quieres actuar. ¿Sí o no? Pero nosotros tenemos que ser honestos delante de Dios y seguir permitiendo que Él siga, ¿qué? Transformando nuestra vida, nuestro carácter. Porque nuestra fe está en Jesucristo. Y por lo tanto somos seguidores de Él. Amén. Entonces Él está buscando perseguir, decíamos, a la gran multitud, los creyentes en Jesucristo de este tiempo. Pero a la vez dice que blasfema en contra de los seguidores del Señor. Y a la iglesia, pues ya no le puede hacer nada. Es algo que seguramente Él lo tenía también enardecido, porque ahora ya estaban con el Señor, triunfantes. Como creyentes, familia, cuando alguien esté tergiversando la palabra de Dios, o cuando alguien quiera negar la existencia de Dios, nosotros debemos de ser valientes y enseñarles la palabra de Dios con amor, con paciencia. Nosotros no tenemos por qué caer en ser groseros con ellos para que supuestamente entiendan, o que nosotros también nos hagamos a un lado y tengo miedo de que me vaya a rechazar mi papá, mi mamá, porque ya le estoy hablando de Jesucristo otra vez, o mi primo, mi tía, mi vecino, mi patrón. No, no tengamos miedo. Nuestra vista debe de estar puesta ¿en quién? En Dios, en una salvación eterna, familia. Porque para allá vamos. Está escrito. Dice la palabra de Dios en el verso 7. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Otra vez dice que y se le permitió. Y estas palabras deben de darnos confianza a ti y a mi familia. Se le permitió. Pero también Dios ya nos ha mostrado en su palabra que también Él no va a permitir que venga, ¿qué? Una prueba más grande de lo que nosotros podamos soportar. Amén.
Ahora, aquí dice que se le permitió que venciera a los santos de ese tiempo, y a muchos de ellos los mató, los persiguió y los mató, pero se le permitió eso. Pero no se le permitió ¿qué? Matarlos espiritualmente. Nosotros tenemos que entender esto, familia, que no debemos de estar atesorando nuestra vida teniendo miedo de predicar. Necesitamos hablar por Cristo. Si no, somos más cobardes que esta gente de ese tiempo, estos hermanos de ese tiempo. Ellos predicaban, por eso es que los perseguía y los mataba, porque no negaban su fe. Tú y yo no debemos de negar nuestra fe. Debemos hablarlo con alegría, con gozo, sin temor. No debemos de tener miedo al que mata nuestra carne, sino ¿a quién? ¿A quién? Al que mata al espíritu. Tenemos que tener cuidado y vivamos una vida como Él quiere. Una vida que no tenga temor de hablar por Cristo. Se le permitió hacer guerra contra los santos, perseguirlos, vencerlos. Pero todos estos que siguieron a Jesús, que no siguieron a Jesús, ¿qué pasa con ellos? ¿Quiénes son los que adoraban aquí a la bestia? Aquellos que su nombre no está anotado en el libro de la vida. Ellos no sufrieron las consecuencias de la bestia, pero sí las consecuencias de Dios. ¿Quiénes lo adoraron? ¿Quiénes lo siguieron? Los que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida. Pero para aquellos que seamos fieles, y en aquel tiempo aquellos que sean fieles, su recompensa es que su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué más queremos, familia? Esto es lo que debe de haber en tu corazón siempre. Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Permanecer ahí debe ser nuestro objetivo. Porque Jesús tiene el control de todo. Nuevamente vemos que dice que se le permitió. Él les permitió 3 años y medio, pero enseguida Jesús viene y establece su reino. Entonces, ¿debemos tener temor de hablar por Cristo? No. Y menos porque te hagan el feo o porque te den la espalda. Por favor. Recordemos que en la iglesia primitiva, la iglesia era perseguida. Y los mataban. Y aquí estamos viendo que en los últimos 3 años de existencia de este planeta, va a estar ¿qué? Gobernando el anticristo, y muchos creyentes en Jesús van a morir. Pero vivir para siempre, tanto ellos como nosotros, debe de ser siempre nuestro anhelo, nuestra dirección, sin temor, sino con alegría. Recuerda, nadie te anda persiguiendo, gracias a Dios. Así que, habla de Jesús. Él está esperando que hablemos de Jesús. Amén, familia. Entonces, ahí es donde nosotros mostramos nuestro amor por las personas, mostramos nuestro amor por Dios a través de su obediencia y mostramos amor por las personas, buscando que ellas también cuando venga Jesús, sí, por su iglesia también sean raptadas junto contigo y conmigo. El cristiano no siempre gana en la batalla, familia, pero nunca pierde en el campo de la batalla eterna. Nunca pierde. Siempre vence, porque es fiel a Jesucristo. Así que nosotros debemos de preguntarnos hoy,
porque ya lo sabemos. ¿Dónde está nuestro nombre inscrito? En el libro de la vida. Amén. Ahora, si está allí inscrito tu nombre, ¿qué debemos de hacer? Reflejar que somos seguidores de Jesús. Sin miedo, sin temor. Vivamos una vida que dé testimonio de quiénes somos, que dé testimonio de que cuando tú le hables a alguien de Jesucristo, ellos lo crean. Nosotros hemos sido enviados para ello, familia. Jesucristo nos dio el poder para hablar. No vamos solos, vamos en su nombre y vamos con el poder de su Santo Espíritu. Así que, si decimos que amamos a Jesucristo, que amamos a Dios, que somos cristianos, que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, necesitamos mostrarlo delante de nuestro Dios y delante de las personas. Amén. Seguimos. Verso 9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ok. Si alguno tiene oído, oiga. ¿Qué nos recuerda, familia? Nos recuerda las advertencias de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Para que estemos atentos a su palabra. Para que no nos distraigamos, sino que escuchemos. Pero estas palabras que escuchamos, las debemos de escuchar todos los días y en todo momento. Él nos ha dado sus palabras y nosotros, si tenemos oído, todo esto que hemos estado viendo ahorita, Él nos dice, el que tiene oído, ¿qué? Oiga. O sea, Él nos recuerda la advertencia de lo que también habló en el capítulo 2 y 3 de esta profecía de la revelación de Jesucristo. Le estuvo exhortando a las iglesias. Buenísimos esos estudios. Hablando a la iglesia y hablando a cada uno de nosotros. Mostrándonos a qué iglesia o qué tipo de iglesia pertenecemos en Cristo. Todos cristianos, pero había cosas que había que mejorar siempre. Y nosotros debemos de estar pendientes. Si tenemos oído, debemos de prestar atención a todo lo que ha estado diciendo nuestro Rey. ¿Y qué nos ha estado diciendo? Sí, yo le di autoridad a la bestia a través del dragón, pero solo es por un tiempo, porque su tiempo está limitado. Él ya está vencido, pero es necesario que el propósito de Dios que se cumpla. Y por eso le dio autoridad durante 3 años y medio. Pero nosotros no debemos de tener temor. Debemos de estar confiados en que todo esto lo tiene controlado nuestro Dios en su mano, en su poder. Y por eso nos dice, el que tiene oído, oiga esto, para que camine hacia adelante, para que camine confiado hasta alcanzar la meta, decía el apóstol Pablo. Todavía tenemos vida aquí. Mientras tanto, vamos a continuar, vamos a ejercerla siempre que fieles, glorificando a Dios, así como glorificábamos hace un rato en los cantos. Pero cada canto tiene un mensaje, porque toda la alabanza es para Dios. Tú no ves que estén glorificando en cualquier momento, Señor bendice, ayúdame a mí y esto y lo otro. No, son alabanzas directas a Dios. ¿Por qué? Y cada alabanza trae ¿qué? Un mensaje. Y si tú les estuvieses escuchando, vas a ver que todas tienen que ver con esta predicación. Todas. Por lo tanto, familia, Dios nos llama a que le adoremos, que confiemos en Él, que caminemos adorándole.
una y otra vez. No nos debemos de apartar ni a diestra ni a siniestra, familia. Es un llamado. El que tiene oído, oiga. Es un llamado. ¿A qué, familia? A una reflexión espiritual. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo queremos seguir avanzando? Entonces voy a escuchar voy a reflexionar en lo que Dios me ha estado hablando a través de su palabra escrita, y voy a tratar, me voy a esforzar por vivir lo mejor que pueda, conforme a ella. Escuchaba en un video hoy, en la semana, de unos que dicen, es que la palabra de Dios, hay dos, la Torá escrita y la Torá oral. Entonces, ¿qué onda? Y si tú los confrontas con el Evangelio de Jesucristo, te dicen, no, es que en la Torá oral no viene. Allí dice que es por el amor de Dios. Tenemos que basarnos en la palabra escrita. Amén. Escrita. Lo que el predicador te muestra tiene que estar basado en la palabra escrita. No en las palabras solo del predicador y lo que él cree y quiere aventarse sus choros. No. En lo que está escrito. Amén. Y dice que si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Aquellos líderes de Satanás a través de la bestia que ejercen y llevan a otros a la perdición, ellos también con la bestia van a ser cautivos. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Va a ser cautivo, va a ser responsable. Así que cada persona que habla, como tú y yo, necesitamos hablar lo que está escrito, no lo que creamos. Y si algo no conocemos, seamos honestos delante de Dios y de las personas, decir, no lo sé, lo voy a estudiar y hablo contigo. Amén, familia. Pero no podemos llevar a las personas con engaños. Eso no, porque nosotros somos responsables de ello. Amén. Entonces dice, si alguno mata a espada debe ser muerto. Y lo está hablando, ¿por qué? Porque en aquel tiempo, estas personas van a ser perseguidas a espada y les dan muerte. Pero ellos van a recibir sus consecuencias. ¿Con quién? Con Dios. Con Dios. Ellos también van a morir. Y no necesariamente que los atraviese una espada, sino que los va a atravesar la espada de doble filo. ¿Que los va a qué? La espada de doble filo condena a las personas que no creen en Jesús. Cuando te la está hablando, dice, y las personas le escuchan y se incomodan, pero no quieren recibir, allí está. Te está confrontando y te está diciendo, estás mal. Y te hiere. Nosotros, familia, aquí, cuando habla esto, es que Dios también manda un mensaje a cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos que ser vengativos. Podrá ver que alguien te dio una desconocida por hablarle de Jesucristo. Pero, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Acelerarlo o acelerarla? No. Lo que tienes que hacer es orar a Dios y dejar que Él sea quien te haga justicia. Por Él dice, mía es la venganza, es decir, mía es imponer justicia. No nosotros debemos de persistir. Persistir. Ve el testimonio de los discípulos de Jesucristo, los apóstoles, y vas a ver que eso es lo que ellos hacían. Eso es lo que hacía Jesús. Tú y yo también. Nada de que me dio un cerrón en el auto y ya te bajas con el bat a quererlos acelerar. No. No, familia. Pongámonos de acuerdo. Hablemosles de Jesucristo. Y deja que Él haga justicia si es que ellos son injustos. Amén.
La fidelidad, familia, es la marca del creyente. La fidelidad a Dios, a su palabra. Porque tiene ¿qué? ¿Qué tiene entonces el creyente, familia? ¿Por qué es que es fiel? Porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso somos fieles. Si no fueras fiel, tu nombre no estaría escrito en el libro de la vida. El nombre de los salvos está escrito desde antes de la fundación del mundo. No que hayan sido escogidos al azar, tú sí y tú no. No. Es por la fe en Jesucristo. Dios ya sabía que tú y yo íbamos a venir a Jesucristo, a creer en Él. Pero si tú y yo no hubiéramos venido a Jesucristo, jamás hubiera sido uno de sus escogidos. Somos escogidos por la fe en Jesús, no sin fe. Por la fe en Jesús somos salvos. Amén. No hubo preferencias. Dios no hace distinciones, familia. El que cree en Jesús es salvo. Amén, familia. Entonces, vamos a vivir como Él nos enseña, con la seguridad de que Él tiene todo bajo control en su mano, y que Él es todopoderoso, y que todo su propósito va a ser cumplido conforme a lo que está escrito. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Mantenernos fieles, seguir hablando de Jesucristo. Y además, tenemos que reconocer que hablar de Jesucristo es primeramente con nuestra manera de vivir. Y segundo, predicarles el Evangelio. Para eso estamos llamados. Estamos llamados a eso. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Los preparó para que llevaran el Evangelio. ¿Qué hacen los discípulos con sus discípulos? Lo mismo. Y hoy lo sigue haciendo Dios. Hablemos de Jesucristo para que cuando Él venga por su iglesia, sean raptados junto contigo y conmigo. Amén, familia. Entonces mostremos el amor a Dios y el amor a las personas. Padre, te damos gracias, Señor. Agradecemos, bendito Dios, lo que tú haces, Señor. Gracias porque a través de tu palabra tú fortaleces nuestra fe, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de poder conocer cómo trabaja el enemigo, no solo en aquel tiempo, sino en este tiempo, Señor. Gracias porque tú nos fortaleces, porque tú habitas en nosotros, porque tú eres nuestra guianza, porque tú nos das la fortaleza para mantenernos fieles a tu nombre, a tu palabra. Gracias, bendito Señor, porque tú pusiste el querer como el hacer para que estuviéramos en este día aquí, Señor, para que tú nos estés ministrando, para que tú nos estés instruyendo, para que tú nos estés fortaleciendo. Gracias, Padre hermoso, por el amor que tú tienes para con nosotros. Por eso nosotros también reconocemos, Padre, que no hay otro Dios, sino solo tú. Tú eres el único, digno de toda honra, gloria y poder por siempre. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Jesús a ti sea la honra por todas las edades, en Cristo y por sus dulces méritos. Amén.